En los cerros de Medellín, donde las casas se aferran a la montaña como esperanzas rotas, Lorena Tavares había aprendido que el dolor también se hereda. A los 16 años, entre lágrimas y mentiras de hombres poderosos, le arrebataron lo único puro que había conocido, su hijo recién nacido. «Se murió al nacer, mijita», le dijeron con frialdad, pero el destino, ese tejedor silencioso de milagros, tenía otros planes. 22 años después, en un hospital de Bogotá, una camilla rodó hacia ella y sobre ella yacía un joven moribundo que haría temblar toda su existencia. Si crees en los milagros, suscríbete y acompáñanos en esta historia que cambiará tu fe para siempre. En el barrio popular de Medellín, donde el concreto abraza la montaña y las casas parecen escalones hacia el cielo, Lorena Tavares había aprendido a cargar pesos que no le correspondían. A los 14 años ya tenía manos de mujer y mirada de quien ha visto demasiado. Su madre, Rosa Elena, limpiaba casas en el poblado para que hubiera arepa en la mesa, mientras su padre brillaba por su ausencia desde que Lorena tenía memoria. «Mija, usted tiene que estudiar para salir de aquí», le repetía Rosa Elena cada mañana, mientras se ajustaba el uniforme de empleada doméstica. Pero el destino tenía otros planes para Lorena. En el colegio Fe y Alegría, donde estudiaba con una beca que su madre había conseguido rogando, Lorena conoció a Sebastián Rivas. Alto, de ojos verdes y sonrisa fácil, era todo lo que una niña de barrio podía soñar y todo lo que no debía tocar. Sebastián venía de otra Colombia, la de los carros blindados, las fincas en tierra caliente y los apellidos que abren puertas. «Eres diferente a las demás», le susurraba Sebastián en los recreos, y Lorena, con sus 15 años recién cumplidos, sentía que volaba. No sabía que para él, ella era solo un capricho de adolescente rebelde, una manera de molestar a su padre millonario. Para ella, Sebastián era el príncipe que la sacaría de mimamientos en los cerros. El amor llegó envuelto en promesas y se fue dejando una vida creciendo en su vientre. Lorena está embarazada. El grito de Rosa Elena se escuchó hasta en la tienda de Don Mario, 3 casas más abajo. Era diciembre de 2001 y las luces navideñas del barrio parecían burlarse del drama que se vivía en la casa de zinc y ladrillo de los Tavares. Lorena, con 3 meses de embarazo, temblaba en su cuarto mientras escuchaba los sollozos de su madre. «¿Qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer?». Cuando Sebastián se enteró, su reacción fue como un balde de agua fría. «Eso no puede ser mío, Lorena. Yo siempre me cuidé». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de una niña que hasta hace poco jugaba con muñecas. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde de enero, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la casa de Lorena. De él bajó un hombre imponente, de traje impecable y mirada fría, Eduardo Rivas, el padre de Sebastián y uno de los empresarios más poderosos de Colombia. «Señora Tavares», dijo con voz cortante, «vengo a hablar de negocios». Rosa Elena, intimidada pero digna, lo recibió en la sala pequeña donde cabían apenas 3 personas. Eduardo fue directo. «Mi hijo no puede estar involucrado en este problema, pero soy un hombre generoso». Puso sobre la mesa un cheque que hizo que Rosa Elena se llevara las manos al pecho. «Es para los gastos médicos y para que la niña pueda continuar sus estudios después». «Sale el asunto», explicó con frialdad, «pero hay una condición. Ni mi hijo ni mi familia volverán a saber de ustedes. Jamás». El Hospital San Vicente de Paúl recibió a Lorena aquella madrugada de mayo como recibe a todas las mujeres humildes, con eficiencia y sin preguntas. Rosa Elena había aceptado el dinero de Eduardo Rivas con el alma partida, pensando en el futuro de su hija. «Doctora, mi niña está sufriendo mucho», suplicaba Rosa Elena a la enfermera que pasaba apurada por los pasillos. Lorena llevaba 18 horas de trabajo de parto, y su cuerpo de 16 años luchaba contra un dolor que parecía querer arrancarle la vida. En la sala de espera, Rosa Elena no sabía que en ese mismo momento, en una oficina privada del hospital, Eduardo Rivas firmaba papeles que cambiarían para siempre el destino de su nieto. Había comprado no solo el silencio, sino la verdad misma. «Es un niño»,
gritó Lorena entre lágrimas cuando finalmente sintió que la vida salía de ella. Quiero verlo, quiero cargarlo. Pero las enfermeras, con rostros ensayados para la mentira, intercambiaron miradas cómplices. «Mija, mejor descanse un poco», le dijeron mientras se llevaban al bebé envuelto en una manta celeste. Una hora después, el doctor Hernández, un hombre de bigote canoso y manos temblorosas, entró a la habitación con la expresión que había practicado toda la noche. «Señora Tavares, lamento mucho informarle que el bebé no sobrevivió. Nació con complicaciones respiratorias graves. Hicimos todo lo posible». El grito de Lorena se clavó en las paredes del hospital como un puñal. Rosa Elena se desplomó en la silla de plástico azul y el mundo se volvió silencio. Mientras ellas lloraban, en otro piso del hospital, Eduardo Rivas cargaba a su nieto sano y perfecto, registrándolo como hijo adoptivo de una familia de confianza en Bogotá. Los años pasaron sobre Lorena como ríos que erosionan las piedras. El dolor de perder a su hijo se había convertido en una cicatriz silenciosa que cargaba en el pecho, justo debajo del corazón. Nunca volvió a hablar de aquella noche en el hospital, pero tampoco la olvidó. A los 18 años, Lorena terminó su bachillerato con honores y decidió estudiar auxiliar de enfermería. «Quiero ayudar a otras madres a no pasar por lo que yo pasé», le dijo a Rosa Elena, quien ya tenía canas prematuras y arrugas marcadas por la preocupación. Se mudó a Bogotá en 2005, llevando consigo una maleta de cartón y un corazón blindado. Trabajaba en el Hospital de la Misericordia durante el día y estudiaba en las noches. Sus compañeras la respetaban por su dedicación, pero notaban que nunca hablaba de formar una familia. «Lorena, usted es muy bonita. ¿Por qué no tiene novio?», le preguntaba Maritza, su compañera de turno. Lorena solo sonreía y cambiaba el tema. Durante 22 años, Lorena se dedicó a cuidar a los hijos de otras madres. Bebés prematuros, niños con cáncer, adolescentes, accidentados. A todos los trataba con el amor que no había podido darle a su propio hijo. Era como si a través de cada curación, de cada sonrisa que lograba arrancar, estuviera sanando su propia herida. Vivía en un apartamento pequeño en Ciudad Bolívar. Enviaba dinero a su madre todos los meses y había aprendido a encontrar paz en la rutina. Pero las noches seguían siendo duras. En sus sueños, a veces aparecía un niño de ojos verdes preguntándole por qué lo había abandonado. «No te abandoné, mi amor», susurraba Lorena despertando en la madrugada. «Te arrebataron de mis brazos». Era el 28 de marzo de 2024, una noche fría en Bogotá que comenzó como cualquier otra. Lorena terminaba su turno en urgencias del Hospital Simón Bolívar cuando escuchó las sirenas acercándose. Era casi medianoche y ya tenía 44 años, pero conservaba la misma dedicación de sus primeros días como auxiliar. «Viene una emergencia. Accidente de tránsito grave», gritó el paramédico mientras entraba corriendo con una camilla. Sobre ella yacía un joven de aproximadamente 22 años, inconsciente, con el rostro cubierto de sangre y el cuerpo inmóvil. Lorena, con su experiencia de 2 décadas, inmediatamente se acercó para ayudar, pero cuando vio el rostro del muchacho, algo extraño sucedió en su pecho. Era como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. «Doctor, necesita transfusión urgente. Ha perdido mucha sangre», informó el paramédico. «Es tipo O negativo, compatible solo con O negativo». El doctor Ramírez revisó rápidamente las reservas del banco de sangre. «No tenemos suficientes unidades de O negativo. Necesitamos donantes ya». Sin pensarlo 2 veces, Lorena se acercó. «Doctor, yo soy O negativo. Puedo donar». «Lorena, usted acaba de terminar un turno de 12 horas. Debería descansar», le dijo su supervisora. «No importa», respondió Lorena con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Este muchacho necesita ayuda». Mientras le 1900 extraían la sangre, Lorena no podía dejar de mirar al joven en la camilla. Había algo en él, algo familiar que no lograba explicar. Tal vez era la forma de su nariz, o el lunar pequeño cerca de la oreja izquierda, o simplemente la intuición de una madre que nunca había dejado de buscar. Matías Rivas despertó 3 días después, con la mirada perdida
y la cabeza envuelta en vendas. Lorena había pedido quedarse a cargo de sus cuidados durante su recuperación, algo que extrañó a todo el personal del hospital. «¿Cómo se siente, joven?», le preguntó Lorena mientras le tomaba los signos vitales. Su voz temblaba sin que pudiera controlarlo. «Como si me hubiera atropellado un bus», respondió Matías con una sonrisa débil que hizo que a Lorena se le cortara la respiración. Era exactamente la misma sonrisa que había visto en Sebastián tantos años atrás. Durante los siguientes días, Lorena encontró cualquier excusa para estar cerca de Matías. Le llevaba comida extra, se quedaba después de su turno para conversar con él y escuchaba atentamente cada historia que él le contaba sobre su vida. «Soy estudiante de ingeniería en la Javeriana», le contó Matías una tarde. «Mis padres adoptivos son muy buenos conmigo, pero siempre he sentido que, no sé, que falta algo, como si hubiera un pedazo de mi historia que no conozco». El corazón de Lorena se aceleró. «¿Adoptivos?», preguntó tratando de sonar casual. «Sí, me adoptaron cuando era bebé. Nunca conocí a mi madre biológica. Según me contaron, murió en el parto». Matías bajó la mirada. «A veces sueño con ella, ¿sabe? Sueño que me está cargando y cantándome una canción». Lorena tuvo que disculparse y salir corriendo al baño para llorar. Era demasiada coincidencia. El tipo de sangre, la edad, los rasgos físicos, la historia de adopción, pero sobre todo, era esa conexión inexplicable que sentía cada vez que lo miraba. Esa noche, después de mucho dudar, Lorena tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Mija, ¿usted está loca?». Rosa Elena no podía creer lo que estaba escuchando por teléfono. Su hija le contaba sobre sus sospechas y su plan de hacerse una prueba de ADN. «Mamá, yo sé que suena imposible, pero mi corazón me dice que ese muchacho es mi hijo», susurraba Lorena desde el teléfono del hospital. «Necesito estar segura». «Pero Lorena, a usted le dijeron que el niño murió. Nosotras vimos el certificado de defunción». «Mamá, ¿y si nos mintieron? ¿Y si todo fue una mentira de ese hombre?». Rosa Elena guardó silencio. En el fondo de su corazón siempre había tenido dudas sobre aquella noche. La frialdad del doctor, la prisa por darles el certificado, la manera tan rápida en que se deshicieron del cuerpo. «Haga lo que tenga que hacer, mija, pero prepárese para cualquier resultado». Lorena esperó a que Matías se quedara dormido durante su siesta de la tarde. Con manos temblorosas, tomó un hisopo y recogió una muestra de saliva de su mejilla. También tomó una muestra propia. «Laboratorio Genética Médica», leyó en Google. «Resultados en 48 horas». Fueron las 48 horas más largas de su vida. Lorena no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si era solo una mujer desesperada aferrándose a una fantasía? Pero, ¿y si no lo estaba? El viernes 22 de marzo, a las 2:47 de la tarde, Lorena recibió un correo electrónico que haría temblar los cimientos de su mundo. «Estimada señora Tavares, adjuntamos los resultados de la prueba de paternidad solicitada. Probabilidad de parentesco materno, 99.97%. Las rodillas de Lorena cedieron. Cayó al suelo del pasillo del hospital sollozando. Después de 22 años, había encontrado a su hijo. «Matías, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», le dijo Lorena, entrando a su habitación con el resultado de la prueba en sus manos temblorosas. Era sábado por la mañana y el hospital estaba más tranquilo. Matías, que ya se encontraba mucho mejor y se preparaba para ser dado de alta, notó inmediatamente la expresión en el rostro de Lorena. «¿Qué pasa, señora Lorena? Se ve muy seria». Lorena se sentó en la silla junto a su cama. Respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó toda la historia: el embarazo a los 16 años, Sebastián, la mentira de su muerte, los 22 años de búsqueda inconsciente y finalmente la prueba de ADN. Matías la escuchó en silencio absoluto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Lorena terminó de hablar. «¿Estás diciéndome que eres mi madre?». «Sí, mi amor. Tú eres mi bebé que creí muerto durante 22 años». Se abrazaron y lloraron juntos durante lo que parecieron horas. Era un llanto de dolor por los años perdidos, pero también de alegría por haberse encontrado. «Siempre supe que algo faltaba en mi vida.
susurró Matías contra el hombro de Lorena. Mis padres adoptivos son maravillosos, pero siempre sentí que había un vacío que no podía llenar. Yo también sentía ese vacío, hijo. Todos estos años trabajando con niños. Era como si estuviera buscándote en cada uno de ellos. Matías se separó para mirarla a los ojos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que fueras tú quien me salvara la vida. Tu sangre corriendo por mis venas. Era como si el universo hubiera conspirado para reunirnos. Lorena sonrió a través de las lágrimas. La Virgen María tiene sus formas misteriosas de obrar, mi amor. Ella nunca nos abandonó. La noticia del reencuentro no tardó en llegar a oídos de la familia Rivas. Eduardo, ahora un hombre de 74 años, recibió la llamada de su abogado un martes por la mañana. Señor Rivas, tenemos un problema. Lorena Tavares ha encontrado al muchacho y tiene pruebas de ADN. Eduardo sintió que el mundo se tambalaba bajo sus pies. Durante 22 años había vivido con el peso de aquella mentira, justificándose a sí mismo que había hecho lo mejor para todos. Sebastián, ahora un hombre de 38 años casado y con 2 hijos, se enteró de la verdad a través de los periódicos. Madre encuentra a su hijo después de 22 años. La mentira de un poderoso empresario sale a la luz. Esa misma tarde, Sebastián llegó al hospital. Lorena lo vio entrar y sintió una mezcla de rabia y compasión. Era el mismo rostro que había amado con locura, pero ahora marcado por los años y la culpa. Lorena, yo no sabía nada, le dijo Sebastián con voz quebrada. Mi padre me dijo que habías perdido el bebé. Nunca imaginé que tu padre nos robó 22 años, le respondió Lorena con dignidad. Pero ya no importa. Lo que importa es que mi hijo está vivo y hemos vuelto a encontrarnos. Matías, que había escuchado la conversación desde su cama, miró a Sebastián con curiosidad más que con rencor. Así que tú eres mi padre biológico. Matías, siento mucho todo lo que pasó. Era muy joven y cobarde. Debí haber luchado por ti. Lo importante ahora es el futuro, intervino Matías, con una madurez que sorprendió a todos. Tengo una madre que me amó sin conocerme durante 22 años, unos padres adoptivos que me criaron con amor, y ahora tengo la oportunidad de conocer mi historia completa. La justicia divina se había manifestado de la manera más hermosa posible. 6 meses después, en una pequeña iglesia del barrio popular de Medellín, se celebraba una ceremonia muy especial. Matías había decidido que quería rebautizarse simbólicamente, pero esta vez con su madre, la verdadera a su lado. Rosa Elena, ya abuela oficial y rebosante de felicidad, cargaba a Miguel, el hijo menor de Matías, con su novia Andrea. «Ay, mijo, es igualito a usted cuando era bebé», le decía a Matías mientras arrullaba a su bisnieto. Lorena había renunciado a su trabajo en Bogotá y había regresado a Medellín para estar cerca de su hijo recién encontrado. Ahora trabajaba en el mismo hospital donde Matías había nacido, pero esta vez como coordinadora de enfermería, un ascenso que se había ganado con años de dedicación. «Mamá», le dijo Matías a Lorena mientras caminaban por las calles empedradas del barrio, «quiero que sepas que nunca voy a llamarte por tu nombre. Siempre serás mamá para mí, sin importar los años que perdimos». Lorena se detuvo y lo abrazó. «Y tú siempre serás mi bebé sin importar qué tan alto seas». Sebastián había pedido perdón públicamente y había establecido una fundación para ayudar a madres adolescentes en situación vulnerable. Era su manera de reparar, aunque sabía que nunca podría devolver los años perdidos. Eduardo Rivas había muerto 3 meses después del reencuentro, llevándose a la tumba el peso de sus mentiras. Pero antes de morir, había dejado una carta para Matías pidiendo perdón y explicando que había actuado creyendo que protegía a su familia. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo Matías a Lorena una tarde mientras veían el atardecer desde la ventana de su apartamento. «Que nuestro reencuentro no fue casualidad. Fue tu amor el que me salvó la vida esa noche en el hospital. Fue tu sangre la que corrió por mis venas. Era como si nunca hubiéramos estado realmente separados». Lorena sonrió y miró hacia el cielo. «La Virgen María siempre cuida de sus hijos, mi amor. Solo teníamos que tener fe y esperar su tiempo perfecto.
Y en esa pequeña casa de los cerros de Medellín, donde todo había comenzado con dolor, ahora florecía el amor más puro, el de una madre que nunca dejó de buscar y un hijo que nunca dejó de esperar. La historia de Lorena y Matías se convirtió en testimonio de que no hay fuerza más poderosa que el amor de una madre, y que la justicia divina, aunque tarde, siempre llega. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, compártela con quienes necesitan recordar que los milagros existen. Suscríbete a nuestro canal para más testimonios que restauran la fe y demuestran que el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. Porque en un mundo lleno de mentiras, las historias verdaderas son las que más necesitamos escuchar. El amor de una madre no conoce distancias, no entiende de tiempo y nunca, jamás se rinde.